Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que te extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él
Buenas noches, iglesia. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor, saludándolos y esperando que se encuentren todos muy bien en sus casas, que todo vaya muy bien. En esta noche quisiera compartir una palabra muy especial para cada uno de ustedes, y esperamos que el Señor sea ayudándonos y que sea abriendo nuestro entendimiento para que podamos recibir lo que Él tiene preparado para nosotros en este día. Quisiera compartir una palabra que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo número 10. Entonces, si usted está ahí en su casa, usted tiene su Biblia a la mano, ya sea en físico o en su celular, pues vaya buscando ahí 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 10. Y vamos a leer solamente 2 versículos, entonces pues esta lectura va a ser un poco corta. Y dice así la palabra del Señor: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y en esta noche quisiera compartir un concepto que para nosotros debe ser muy, muy importante, y es tener el arca en nuestra casa. Y pues en el símil podemos entender que el arca es la presencia del Señor, ¿no? Sabemos que en la antigüedad pues el Señor hizo construir un arca donde se depositaron algunos objetos, algunos elementos dentro de ella, y sabían el pueblo de Israel que la presencia de Dios iba con ellos si ellos iban con el arca, ¿no? Y muchas cosas poderosas sucedieron alrededor de esta idea del arca y de la presencia del Señor, ¿no? Entonces, para nosotros, cada vez que mencionamos el arca del pacto, en este caso, pues para nosotros tiene que simbolizar la presencia del Señor en nuestras vidas, en nuestra casa y en todo lo que hacemos. Entonces, el título para esta noche es El arca en casa. Podemos encontrar muchas cosas interesantes, ¿no? Vemos que si leemos todo el capítulo 6 podemos encontrar una serie de eventos alrededor del arca, pero al final de todos estos eventos podemos encontrar que el arca es llevado a una casa de familia, a una casa común y corriente, y solo nos menciona eso, y que la casa de esa persona fue inmensamente bendecida porque el arca estaba ahí, ¿no? Entonces tenemos que pensar en qué cosas simboliza el arca del pacto y qué cosas tenía el arca del pacto en su interior. Y esas cosas son las que vamos a desarrollar en esta noche y que nos van a ayudar a entender qué es lo que hace la presencia de Dios en nuestras vidas cuando tenemos ese arca, ¿no?, del pacto en nuestras casas, que es la presencia de Dios. Entonces, ¿qué cosas había en el arca del pacto? Entonces tenemos 3 cosas: las tablas de la ley, que son las que escribió Moisés, tenemos la vara de Aarón que reverdeció, y también tenemos el maná. Entonces, desarrollando cada una de estas cosas, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas. Entonces, la primera es las tablas de la ley. Las tablas de la ley simbolizan para nosotros obediencia. Y cuando hablamos de obediencia también tenemos que pensar y cambiar nuestra mente, porque muchas veces cuando pensamos en obediencia, pensamos en algo que nos va a costar, que es algo que de pronto no queremos hacer, que es algo que es como impositivo y que al final como que no nos produce nada bueno. Pero cuando pensamos en obediencia y cuando pensamos en este caso en la palabra de Dios, porque las tablas de la ley también simbolizan para nosotros la palabra de Dios, pues tenemos que pensar que Dios quiere lo mejor para nosotros, que cada cosa que Dios nos pide es porque Él quiere darnos algo bueno, algo mejor, que Él quiere dirigir nuestra vida de la mejor manera posible, porque Él es Dios, ¿no? Es una cosa lógica. Entonces, para poder lograr tener una vida de obediencia al leer la palabra, al acercarnos a los mandamientos, pues necesitamos tener un cambio de mentalidad, ¿no? Entonces, dice Romanos en el capítulo 12 que no debemos acomodarnos a este mundo, sino que debemos
transformar, renovar nuestra mente, para que podamos conocer cuál es la voluntad de Dios, que es buena, ¿no? Agradable y perfecta. Entonces, eso se produce a través de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Cuando podemos cambiar nuestra mente y empezamos a leer la palabra, cuando empezamos a meditar en la palabra, cuando empezamos a memorizar la palabra, nuestra mente poco a poco va cambiando, ¿no? Y es algo que de pronto ya conocemos, que es que ¿qué le damos a nuestra mente? ¿Cómo alimentamos nuestra vida? ¿Qué cosas le ofrecemos a nuestros ojos? Entre más leemos la palabra, más nos llenamos de la palabra, más entendemos la palabra, más nos acercamos a Dios y más conocemos a Dios, ¿no? Que es el propósito también de Dios, esa es la voluntad de Dios, que podamos conocerlo cada día más. Entonces es muy importante para nosotros que podamos entender que la presencia de Dios involucra también su palabra. Y esta es una de las cosas que estaba ahí en el arca, ¿no? Las tablas de la ley. También tenemos que pusieron la vara de Aarón ahí también, ¿no? Y esta es una historia muy interesante que de pronto no vamos a entrar en detalles, pero es un símbolo para nosotros. La vara de Aarón reverdeció. Podemos encontrarlo en algunos libros del Pentateuco cuando se están eligiendo todos estos sacerdotes, que esta fue una señal de Dios para escoger a Aarón como sacerdote. Y este reverdecimiento de esta vara para nosotros debe significar restauración, ¿no? En la presencia de Dios nosotros también tenemos restauración de nuestras vidas. Hay muchas cosas que hemos vivido, hay muchas cosas de nuestro pasado que han afectado nuestras vidas, hay heridas de pronto en nuestro corazón, hay heridas también físicas, hay enfermedades, y en la presencia de Dios tenemos la promesa de que tenemos restauración por el Espíritu Santo. También nos habla de una renovación, también podemos hablar de una renovación del interior, ¿no? Yo creo que estos 2 años o año y medio que vamos ya transcurriendo de pandemia han producido en nosotros mucho cansancio, mucha fatiga, que hemos acumulado muchas cosas, que nos hemos estresado mucho, ¿no? Pero en la presencia de Dios podemos renovar nuestro interior. El apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo se va desgastando todos los días, ¿no? Y es algo que es inevitable. Nuestro cuerpo día tras día se va desgastando, se va cansando, se va envejeciendo. Pero dice el apóstol Pablo que por dentro nosotros nos vamos renovando, ¿no? Y vamos renovando nuestras fuerzas y vamos renovando nuestro espíritu, porque eso al final es lo importante y es lo que Dios hace a través de su presencia, que nos da esa fuerza espiritual que afecta nuestro exterior también, ¿no? Que nos da esperanza, porque muchas veces también de tantas cosas que se acumulan en nuestra vida vamos perdiendo la esperanza de muchas cosas, muchos deseos se apagan, muchos sueños se van perdiendo con el tiempo y pensamos que ya no hay solución y que ya eso se ha perdido, pero en la presencia de Dios podemos recuperar esa esperanza y esa fuerza para seguir. Y también quiere decir o tiene que ver con el volver a Dios. Esa renovación también tiene que ser en las cosas de Dios. Muchas veces, tal vez por nuestros afanes, por nuestras ocupaciones, descuidamos cosas que son muy importantes, que la hemos hablado tal vez muchas veces, que son las disciplinas espirituales, ¿no? El ayunar, el hacer nuestros devocionales, el estudiar la palabra, el sacar tiempo de oración, todas esas cosas que de pronto ya conocemos, que son tan importantes y que tal vez hemos dejado por hacer otras cosas o porque de pronto nos hemos cansado de hacerlas, porque de pronto no encontramos un sentido, porque de pronto sentimos que Dios está muy lejano. Pero es necesario volver a Dios, y cuando nos acercamos a la presencia de Dios, pues también nos renovamos de todas esas cosas que tal vez hemos dejado de hacer, que son tan importantes, que llenan nuestra vida, que tal vez cuando empezamos a dejar de hacerlas, como que empiezan a dejar de tener sentido y como que ya no importan. Pero cuando empezamos a volver a hacerlas, recordamos la importancia y cómo llena nuestra vida, cómo llena nuestro espíritu, cómo nuestra alma se fortalece en la presencia de Dios. Y la tercera cosa que estaba ahí en esa arca del pacto, o en ese cofre que también podríamos llamar, era el maná, ¿no? Que simboliza la provisión de Dios.
Y esto es algo espectacular. Yo creo que muchas veces nos acostumbramos a escuchar las mismas historias y como que ya se nos vuelve como algo demasiado normal, ¿no? Pero que Dios enviara pan del cielo en medio del desierto es algo absolutamente espectacular. Algo que de pronto no podemos entender, que de pronto se hace muy fácil, digamos, saberlo en este momento, pero que es algo espectacular, que Dios dé un tipo de provisión tan espectacular para el pueblo. Fue algo impresionante y fue tan importante que también este elemento se guardó dentro del arca del pacto. Pero para nosotros esta provisión tiene que ser también una luz de esperanza. Saber que Dios puede proveer de maneras infinitamente diferentes. Que Él es Dios, ¿no? No podemos perder de vista que Él es Dios. Yo creo que muchas veces tratamos de humanizar a Dios y de ponerlo en nuestros propios pensamientos, pero Él va mucho más allá de eso. Él se sale de todas esas cosas que nosotros aún podamos pensar o imaginar. Y Él puede proveer de maneras que no sospechamos. Aún haciendo descender comida del cielo, ¿no? Y nosotros debemos estar confiados, y eso se adquiere, esa confianza se adquiere, es en la presencia de Dios. Si dejamos de estar en la presencia de Dios, si dejamos de tener ese arca, que también podríamos ponerlo en un símil de altar, ¿no? Tener un altar en nuestras casas. Si dejamos de tener ese altar en nuestras casas, pues vamos a dejar de tener en cuenta la provisión de Dios y vamos a intentar hacer las cosas a nuestra manera y en nuestras propias fuerzas, y eso va a generar mucho cansancio para nuestras vidas, y más ahora que tenemos tanta inseguridad, ¿no? Ahora que de pronto se ven cosas en el gobierno como la reforma tributaria y nosotros decimos, bueno, y si aprueban todo eso, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Cómo vamos a responder en nuestra casa? ¿Cómo vamos a tener alimento? ¿Cómo nos vamos a desplazar de pronto, ¿no? La plata no nos va a alcanzar. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, sabemos que nada de eso importa. Esas son cosas importantes que pasan a nuestro alrededor. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, entendemos que Dios no depende del gobierno, no depende de las decisiones del gobierno. Entonces entendemos que nuestra provisión es Dios y que no importa nada más, que Él es nuestro sustento. También el maná simboliza para nosotros seguridad. Seguridad porque sabemos que el maná caía casi todos los días, ¿no? Excepto el día del Sabbat, que era el día donde ellos descansaban y tenían que recoger doble porción para esos días, ¿no? Pero el maná caía todos los días que Dios decía, el maná caía, ¿no? Entonces eso le produce a uno seguridad. Es como cuando uno está trabajando, por ejemplo, y sabe que el día 15 de cada mes a las 8 de la mañana ya tiene su plata en el banco, o le dan su cheque o le pagan. Siempre, si todo el tiempo el mecanismo es ese, y cuando uno va al banco o cuando uno va a la oficina le dan su dinero, uno tiene seguridad, ¿no? Uno sabe que eso va a pasar, que va a tener su plata y que va a tener su provisión. Pero si eso no es así, si de pronto lo pagan el 15 o eso es el 16 o el 18, pues eso genera mucha inseguridad. Pero con Dios tenemos seguridad de que Él es constante, de que Él es fiel, de que lo que Él dice, Él lo cumple. Y eso produjo el maná en el pueblo de Israel. Todos los días caía el maná en la mañana. Cada que ellos se levantaban, sabían que en el suelo estaba el pan y ellos solo tenían que recogerlo. Entonces, la provisión de Dios es así también en nuestras vidas. Produce en nosotros seguridad, porque sabemos que nuestro Dios es fiel y que Él siempre nos responde. Pero esa seguridad solo la obtenemos en la presencia de Dios. Y la última cosa en este punto que podemos asimilar como el maná en el símil es dependencia de Dios. ¿Por qué dependencia de Dios? Porque el pueblo no tenía que hacer nada para que el pan cayera del cielo, ¿no? Era Dios quien proveía simplemente porque Él quería. Y eso es muy importante para nosotros. Nosotros estamos muy acostumbrados a ser autosuficientes, a resolver todas las cosas por nuestras propias fuerzas, en nuestros propios términos. Y hacemos todo, ¿no? Entonces nosotros trabajamos, nosotros buscamos la forma de rebuscarnos el dinero, hacemos empresas, emprendemos, ¿no? Hacemos muchas cosas y podemos hacerlo, podemos resolver nuestros problemas, ¿no? Pero cuando dependemos de Dios, las cosas son absolutamente diferentes. Porque
todas las cosas que hemos mencionado en este punto se vuelven reales en nuestra vida. Casi que nosotros no tenemos que hacer nada, ¿no? Sabiendo entender lo que estoy diciendo, no quiere decir que ya no tenemos que trabajar, que ya no tenemos que esforzarnos, sino que en nosotros está la presencia de Dios. En nuestras vidas está la presencia de Dios y Dios va aparejando todas las cosas. Si necesitamos un trabajo, pues Dios va aparejando las cosas para que podamos tener un trabajo bueno y digno. Si necesitamos una respuesta de alguna cosa, pues Dios va aparejando todas las cosas para que podamos tener lo que estamos buscando. Y eso es dependencia de Dios. Dependencia de Dios también es poner todos nuestros planes, que es algo que dice también la palabra, ¿no? Pongan todos sus planes en las manos de Dios y verán cómo van a fructificar. Eso es muy importante para nosotros porque a veces vamos como por la vida haciendo y haciendo y haciendo, pero a Dios nunca lo ponemos en nuestros planes, ni le preguntamos, ni ponemos nuestros planes en la presencia de Dios. Y eso es no depender de Dios y por eso a veces nos equivocamos tanto, ¿no? Entonces debemos tener esa dependencia de Dios, de saber que Él puede darnos lo que necesitamos, ¿no? Y hay algo, ya habiendo hablado de estas tres cosas, que es muy importante en la historia de Obed-Edom, que es el personaje de esta historia, ¿no? Y es que no solo la casa de Obed-Edom fue bendecida, sino también sus generaciones. Y esto es algo muy importante para nosotros, ¿no? Porque los que tienen hijos saben lo importante que es, pues, nuestros hijos, ¿no? Y pensar en su futuro y en lo que va a ser de sus vidas, ¿no? Y si nosotros somos cristianos, pues nosotros deseamos de todo corazón que nuestros hijos pues estén pegados del Señor, que sigan sus caminos, que puedan servir de pronto en la iglesia o en algún ministerio, o que desarrollen alguno de los ministerios y que puedan servir al Señor también, ¿no? Pero si no tenemos un altar en nuestra casa, si no tenemos el arca en nuestra casa, pues tal vez eso no suceda, porque ellos no van a ver la presencia de Dios y no van a ver nuestra entrega al Señor y no lo van a aprender, porque nuestros hijos solo aprenden de una manera y es a través de nuestro ejemplo. Podemos decirle muchas cosas, podemos tratar de enseñarle solo con palabras, pero al final eso no va a afectar su vida si con nuestra propia vida no somos coherentes, si no los llevamos nosotros a la presencia de Dios, si no les enseñamos a tener tiempo de intimidad con Dios. Entonces, eso es lo interesante de la vida de Obed-Edom, que por este acto y por él tener ese corazón de servicio a Dios, pues sus generaciones fueron bendecidas, ¿no? Entonces en Primera de Crónicas, capítulo 26, podemos ver que sus hijos fueron comisionados para administrar las provisiones del templo. O sea que ya no solamente había provisión en su casa, sino que ellos se hicieron los administradores de las provisiones de Dios. Y esto es algo increíble, ¿no? Que ojalá nuestros hijos sean tan bendecidos por nuestra fidelidad y por nosotros tener ese arca en nuestra casa, que ellos se vuelvan también administradores de todas las provisiones que podemos encontrar en Dios, ¿no? Y también nos habla que no solamente sus hijos, sino que sus nietos también fueron afectados. En Segunda de Crónicas, capítulo 25, podemos encontrar que hasta después de 2 siglos más tarde, su familia seguía estando a cargo de las provisiones del templo. Y esto es una promesa muy grande para nosotros. Pero es solamente si nosotros tenemos ese altar en nuestras casas y si nosotros insistimos en eso. No solamente si tenemos a nuestros hijos ya, sino proyectándolo hacia futuro, ¿no? Si nosotros desde ya, sin tener hijos, los que no tienen hijos todavía, pueden tener ese altar en su casa, desde ya están afectando su futuro, desde ya están afectando la vida de sus hijos. Y esas son las promesas que tenemos en Dios. Por eso, para poder recibir muchas veces estas cosas, necesitamos la fe, ¿no? De las que nos habla Hebreos, en esos capítulos donde nos habla de los héroes de la fe. Que todos esos héroes tal vez ni siquiera vieron físicamente las promesas que Dios les había dado, pero que las vieron pensando en sus hijos, y sus hijos realmente las recibieron, y sus generaciones y tras generaciones fueron bendecidas en Dios por la fe que ellos tuvieron. Y nosotros debemos actuar de la misma manera en fe, pensando en nuestros hijos, pensando en nuestras generaciones, pensando en nuestras familias. Todos ellos van a ser afectados
si nosotros tenemos un arca en nuestra casa, que es la presencia de Dios. Por eso la invitación en esta noche es que sigamos y que insistamos en tener la presencia de Dios en nuestras casas, que podamos insistir en tener la presencia de Dios en nuestra casa, para que esa presencia de Dios haga la diferencia. Recordemos las 3 cosas que teníamos en el arca, que son la vara de Aarón, las tablas de la ley y el maná. Recordemos que necesitamos la palabra en nuestras vidas para cambiar nuestra mente. Sabemos que en la presencia de Dios podemos tener restauración y renovación de nuestra vida, de nuestras fuerzas, y que como el maná en el Antiguo Testamento tenemos la provisión de Dios, que no necesitamos desesperarnos, sino que nuestra confianza está en Dios. Así que la invitación es esa, que en esta noche podamos reflexionar en eso, que si hemos dejado de buscar la presencia de Dios por cansancio, por lo que sea, que podamos retomarlo y que podamos ver el respaldo de Dios en nuestras vidas, que no importa lo que pase a nuestro alrededor, al lado de nuestro Dios, todas esas cosas son minidades, son cosas pequeñas y que Él puede sorprendernos, ¿no? Así que dejémonos sorprender por Dios y por su poder y por su obra en nuestras vidas, y que también eso le sirva a la gente a nuestro alrededor como testimonio para que ellos también se puedan acercar al Señor. Dejemos que Dios obre en nuestras vidas. Esa es la invitación. Tengamos la presencia de Dios, busquémoslo y anhelémoslo todos los días de nuestra vida. Así que esa era la reflexión que quería compartir con ustedes en esta noche. Deseo de todo corazón que Dios sea bendiciéndolos y que sea tocando sus corazones. Así que pues un abrazo para cada uno de ustedes y bendiciones.